Muy buenas tardes, queridos amigos. Hoy quiero compartir el inicio de la Semana Santa con el Domingo de Ramos. Hoy nuestra Iglesia Católica nos recuerda a través de la Pasión según San Marcos, el Evangelio, cómo fue la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y es importante resaltar lo siguiente. Cuando yo iba leyendo el Evangelio, después de hacer esa oración, lo único que se me vino fue colocar todos esos dolores al Señor, todas mis dolencias, todos los pecados. Porque Jesús, en esta Semana Santa, es decir, recordamos que nuestro Señor Jesucristo se entregó por mí y por todos nosotros los de la humanidad. Y eso se ha venido dando generación tras generación. Jesús se vive entregando por nosotros. Nos perdona. Nos ama tanto que se entregó. Y recuerdo yo tanto esas abofeteadas, esos insultos, esas que lo trataron de blasfemo, de haberse declarado para los judíos, para ellos, el rey de los judíos. Por ello hoy los invito a que les presentemos todos esos dolores que nosotros tenemos al Señor. Cómo Él cargó con todo ese dolor, con ese pecado, y nos perdonó. Murió por nosotros, y cada vez que se conmemora esto, Jesús muere por nosotros. Se entrega por nosotros. Entreguemos nuestra violencia, a veces los insultos. Entreguémosle al Señor los insultos a veces en estas épocas de elecciones y pullas que sean los candidatos. Entreguémosle al Señor nuestros miedos. Entreguemos nuestras angustias, nuestros temores, aquellas cosas que no podemos resolver, que no podemos solucionar. Entreguemos las relaciones familiares, las relaciones con quienes son tan complicadas. A veces con nuestros mismos familiares es difícil tener relaciones, pero entregándole esto al Señor, estas situaciones al Señor, las podemos hacer más suaves. Él nos dice: acepten mi yugo, mi carga es ligera. Y es duro cómo Él se hace humano, es ver cómo Él se hace humano y carga todo ese dolor, todo esas blasfemias de los que compartieron, de los que lo crucificaron, lo escupieron. ¿Cuántas veces no hemos escupido a Cristo con nuestras acciones indebidas? Ofendiendo al prójimo, hablando mal, juzgando sin saber por qué.
sin conocer las cosas. Y vemos cómo las sociedades se llenan cada vez más de odio, se llenan de indiferencia, de individualismo, de miedo, de falta de respeto. Se vuelven ansiosas. Entreguemos todo esto a entreguemos nuestra sociedad al Señor. Entreguemos el pecado de cada uno de nosotros, nuestros dolores, nuestras enfermedades, nuestras dolencias. Entreguemos las injurias de los políticos, los insultos de los políticos. Entreguémosle al Señor todo esto para que en esta Cuaresma o en esta Semana Santa renovemos nuestra fe y nos renovemos y caminemos con Jesús. Muramos a todo ese pecado, a todas esas cosas que no nos dejan avanzar, que no nos dejan que nuestros proyectos se desarrollen. Seamos capaces, los invito a que seamos capaces de reconocer nuestros pecados capitales también, la envidia, el miedo, la vanagloria, la ira, la pereza, la gula. Tanto que hay. Entreguemos todo eso al Señor y pidámosle que nos ilumine, que nos dé la fuerza de poder decir las cosas con amor, de poder actuar con amor hacia el otro. Porque Él se entregó por mí. Él conoce mi pecado. Y Él sabía que los pecadores y los mismos maestros de la ley, los sacerdotes, los fariseos, lo iban a entregar. Y lo entregaron. También cómo traicionamos. Como vemos ahí la traición reflejada en Judas. Judas cómo lo traicionó y lo entregó. Pedro lo negó. ¿Cómo lo negamos para quedar bien con los otros? ¿Cómo lo niego yo? Sería bueno que nos preguntamos en qué momentos traicionamos a Cristo, a Jesús. ¿En qué momento lo crucificamos con la injuria, con la blasfemia, con el odio, con el rencor, con la ira, con el orgullo? Miremos hoy todo eso y hagamos una reflexión de corazón. Les cuento que cuando yo terminé de leer la Pasión del Evangelio de San Marcos, se me escurrieron las lágrimas. Pero eso fue una señal de liberación para mí. Y que el Señor nos invita a que entreguemos todo eso a Él. Por eso Él perdonó en la cruz y dijo: Padres, perdónalos porque no saben lo que hacen ni lo que dicen.
Hagamos este acto de fe y de amor, de reconocer que nuestro Señor cada vez se entrega por nosotros. Muchas gracias.